amigas, sean bienvenidos a esta serie de estudios de la Biblia y estamos estudiando la persona y obra del Espíritu Santo los miércoles a las 8 de la noche. Entonces vamos a continuar y hoy vamos a ver el título, que es cómo ser llenados con el Espíritu Santo, cómo ser llenados con el Espíritu Santo. Así es que vamos a dar inicio y oramos al Señor. Gracias, Padre, tenemos por este tiempo, esta oportunidad. Pedimos tu bendición, tu dirección y que esta enseñanza, Señor, sea transformadora y podamos tener una mayor intimidad con tu Espíritu Santo y experimentar su preciosa presencia y andar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Perdona, por favor, toda ofensa, guíanos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a buscar entonces, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 a 39. Y qué bendición y qué importante es que como creyentes, como discípulos de Cristo, podamos comprender esta doctrina y también experimentar esta obra poderosa y transformadora que lleva a cabo el Espíritu Santo todos los días en nuestra vida para ser más semejantes a Cristo Jesús. Sin su presencia, sin su poder, sería imposible vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero el Señor nos ha dado su Espíritu Santo y esto hace posible entonces el que tengamos una vida en Cristo, una vida victoriosa, lo que el Señor quiere. Bien, en Juan 7, 37 al 39, dice aquí: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, lo que tenemos en esta aseveración de Jesús es que está a nuestra disposición, a todos aquellos que creemos en Cristo, la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que al usar esta figura, Él dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Nos habla de una vida plena, de una vida abundante, de una vida llena del Espíritu de Dios. Es precisamente de Él, ¿verdad? Ahora, uno de los problemas que enfrentamos los creyentes es pretender vivir la vida bíblica, la vida que Dios quiere, bajo nuestro propio esfuerzo, bajo nuestra propia capacidad, bajo nuestra propia voluntad carnal y bajo nuestro esfuerzo independiente de Dios, y simplemente las cosas no funcionan así. Por eso vemos pues una buena cantidad de creyentes que simple y sencillamente andan desanimados o se sienten frustrados y no saben cómo vivir victoriosamente sobre el mundo, sobre el pecado, sobre Satanás y sobre las aflicciones que enfrentamos. Bueno, es lo que estamos aprendiendo, cómo, ¿verdad?, vivir a la altura de lo que Dios quiere para no ser cristianos derrotados, sino para ser creyentes victoriosos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué se necesita? Pues una vida llena del Espíritu de Dios, ¿verdad? Ser constantemente llenos del Espíritu Santo para poder entonces disfrutar y mostrar y experimentar ante el mundo la vida nueva que Cristo nos vino a dar. Busque por favor en Efesios 5:18. Y aquí tenemos este mandamiento, porque no es una sugerencia, no es una opción o una alternativa, es un mandato del Señor, en donde a través del apóstol Pablo se nos dice a los cristianos: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Bueno, eso también significa que un creyente puede o pretenderá quizás vivir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu de Dios, pero no va a funcionar, ¿verdad? Porque la única forma en que la vida cristiana funciona como Dios quiere es siendo llenados, guiados y controlados por su Espíritu Santo. Bueno, entonces, ser lleno del Espíritu Santo es estar sometido a su control y guía por medio de la palabra de Dios. Vuelvo a decir esto: ser lleno del Espíritu es estar sometido a su control y guía por medio de la palabra de Dios. Entonces, como veíamos la semana pasada, necesitamos obviamente la presencia del Espíritu Santo, pero también necesitamos alimentarnos con la Biblia, con las Escrituras,
con la palabra de Dios, porque es lo que usa el Espíritu Santo para renovar nuestra mente, para darnos guía, sabiduría, etcétera, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, hay formas equivocadas en que la gente o los creyentes están buscando la llenura del Espíritu Santo. Hay formas incorrectas, formas equivocadas, las cuales pues se les ha enseñado en otros lugares, pero obviamente no tienen fundamento bíblico. ¿Cuáles son algunas de estas formas equivocadas que la gente está buscando para poder, según esto, pues experimentar lo que Dios quiere? Bueno, formas equivocadas es pensar que el hecho de que un creyente le imponga las manos, ¿verdad?, para orar, le va a transmitir automáticamente la presencia o la llenura del Espíritu Santo. No, Dios nos da su Espíritu Santo de manera directa, ¿verdad?, cuando venimos en arrepentimiento y en fe a Cristo Jesús. Su Espíritu Santo viene, ¿verdad? No tiene que haber algún intermediario, algún ser humano que nos diga solamente por mi imposición de manos vas a recibir el Espíritu y la plenitud. No, mis hermanos, la imposición pues es simple y sencillamente una figura, ¿verdad?, en donde se nos está apoyando, se nos está animando, pero no porque alguien nos transmita o porque nos diga con sus palabras que seremos llenos del Espíritu, ya es un hecho. No. Otra forma equivocada es pensar que a través del ayuno o de la oración, no, vamos a ver bíblicamente cómo la llenura se experimenta a diario, pero no es con ayunas, no es con sacrificios, ¿verdad? Simple y sencillamente es de otra forma. Algunos piensan de manera equivocada buscar esta llenura del Espíritu asistiendo a campañas especiales de liberación, a campañas especiales de unción, según esto, ¿verdad? Pero simple y sencillamente todo esto es falso. En otras ocasiones se le enseña a la gente que deben de tener una serie de sensaciones internas, ¿verdad?, como que deben de sentir internamente un calor o un fuego del Espíritu, para que de esta manera ellos puedan decir ya soy lleno del Espíritu, pero tampoco. Otra forma equivocada es buscar manifestaciones extrañas, ¿verdad?, como cuáles, como cuando algún profeta o pseudoapóstol, etcétera, comienza a decir o a enseñar, ¿verdad?, y a expresar que ya es uno lleno del Espíritu, y comienza la gente a tener convulsiones corporales, comienza la gente a caerse, ¿verdad?, de espaldas, etcétera. No, no son convulsiones, no son este tipo de caídas, ¿verdad?, físicas, corporales, manifestaciones del Espíritu Santo. Obviamente también hay quien enseña que necesita uno hablar en lengua extraña, según esto, o lengua angelical, para poder corroborar que ya fue uno lleno del Espíritu, pero tampoco esto es bíblico, o teniendo una serie de visiones. En fin, hay muchas formas incorrectas que lamentablemente se están enseñando a través de las pues llamadas iglesias, ¿verdad?, cristianas, y aún a pesar de que tengan la Biblia, pues están distorsionando algo tan precioso y tan básico y clave y poderoso como es la llenura del Espíritu Santo en cada creyente. Bueno, entonces, en segundo lugar, bueno, el asunto es qué dice la Biblia al respecto. No es qué siento, no es qué me enseñó tal o cual persona, tampoco es yo estoy experimentando ciertas situaciones, no. La pregunta es qué dice la Biblia, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es la que nos va a dar la claridad, la iluminación, el entendimiento para experimentar esta preciosa plenitud del Espíritu de Dios. Ahora tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué es lo que está bloqueando y obstaculizando la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? La verdad, y tenemos que ir a un punto básico, y es nuestro propio pecado, ¿verdad? Por nuestro pecado que no hemos querido hacer a un lado, es lo que está obstaculizando esta preciosa manifestación del Espíritu Santo, manifestación bíblica y una vida transformada. Es decir, la esencia del pecado es hacer nuestra propia voluntad. Así es que las dos alternativas, ¿verdad? O vivo bajo mi pecado, ¿verdad?, que es el hacer mi propia voluntad, o vivo bajo el control de Cristo, bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Entonces, son las únicas dos alternativas. Si uno quiere buscar una tercera alternativa, pues es equivocada. Decíamos también la semana pasada, cuando quizás buscamos caminar con un pie en el mundo y caminar con otro pie en las cosas de Dios, y simplemente no funciona y no va por ahí la cuestión. Entonces, antes de poder ser llenados con el Espíritu Santo, porque hemos dicho, un bautismo, el Espíritu Santo viene cuando nos arrepentimos y creemos en Cristo. Él nos bautiza, es decir, nos llena con su presencia, pero el bautismo es para integrarnos, para unirnos al cuerpo de Cristo, ¿verdad?
un bautismo, pero de ahí y en ese momento también el Espíritu Santo nos llena y a partir de ese momento nuestra vida tiene que ser llenada continuamente, por decirlo así. Entonces diríamos un solo bautismo, el cual sucede cuando venimos a Cristo, y muchas llenuras de aquí hasta que Cristo venga por nosotros. Eso es lo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque batallamos con el pecado, a veces vamos a caer. El hecho de ser lleno del Espíritu Santo no quiere decir que ya nunca vamos a pecar, eso no es cierto. Obviamente vamos a pecar con menos frecuencia, vamos a ser más obedientes a la voluntad de Dios, desde luego, porque contamos con su poder. Así es que la esencia del pecado es hacer nuestra propia voluntad, pero para poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios, entonces uno tiene que rendir su vida al Señor. Y vamos a ver entonces los siguientes puntos para ser guiados, controlados, dirigidos o llenados por el Espíritu Santo. Okay. Número 1, entonces, para ser llenos del Espíritu Santo debemos ser limpios mediante la confesión y el arrepentimiento. Entonces, en primer lugar, mi vida tiene que ser limpiada, ¿verdad? Y para ello, Dios nos deja lo que es la confesión y el arrepentimiento a través de la sangre de Cristo. Confesar es reconocer aquel o aquellos pecados, ¿verdad? Es admitir aquellos pecados conocidos por nosotros que hemos permitido ahí o que estamos también, inclusive en un momento dado, desobedeciendo al Señor, y ahí estamos propiciando algunas cuestiones que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que confesarlo, reconocerlo, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos perdone, que nos limpie, y juntamente con esta confesión, si es una confesión real, tiene que haber un arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Significa renunciar al pecado. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad completa, es decir, ya no veo el pecado como algo que debo de hacerlo o me gusta hacerlo, ¿verdad? O puedo por ahí hacerle un espacio, no. El arrepentimiento es me alejo, me aparto de ese o de esos pecados, ¿verdad? Y tomo otra dirección, es decir, ahora me encamino hacia Cristo Jesús, rindo mi voluntad a Él. Entonces, una vida limpia es a través de confesar, ¿verdad?, mi pecado o mis pecados y arrepentirme. Entonces, ¿qué dice la Biblia en 1 Juan 1:9? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, con esa confianza y con un corazón sincero, contrito y humillado, vamos delante de Dios y le decimos: Señor, aquí está este pecado o estos pecados. Ahora, en la Biblia se nos habla de dos situaciones, las cuales muchas veces uno pasa por alto, ¿verdad? O por ignorancia o porque también uno no quiere entender. Y hay dos situaciones contra el Espíritu Santo que obstaculizan o que bloquean su fluir precioso en nuestras vidas. Entonces, número 1, al Espíritu Santo se le puede contristar o entristecer. ¿Ah? Entonces, busquen Efesios 4:30, y aquí el apóstol Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, contristar significa entristecer. Así es que la Escritura nos dice: no entristezcas al Espíritu Santo. ¿Por qué entonces no hay luego esa llenura? Número 1, puede ser que estemos entristeciendo al Espíritu Santo. Recuerde que Él es Dios, es una persona divina, ¿sí? Entonces, como una persona divina, obviamente el Espíritu Santo también tiene esos sentimientos y se le puede ofender, se le puede entristecer. Ahora, ¿cuándo se entristece al Espíritu Santo de Dios? Cuando hacemos lo que Él nos prohíbe. Entonces, hay cosas que Dios sí nos prohíbe en su palabra, ¿verdad? Porque son ofensas, son pecados que van contra la voluntad de Dios. Entonces, Dios nos dice: esto no lo hagas. Y aquí en este contexto de entristecer al Espíritu Santo, Pablo nos da una lista de, por decirlo así, de pecados, ¿verdad?, que no tenemos que, obviamente, hacer, ¿verdad? Y aquí nos dice en el versículo, vamos al versículo 25, por ejemplo, dice: desechando la mentira. Entonces, si uno está acostumbrado a estar mintiendo, la mentira entristece al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a hablar con verdad, a hablar verdad. También, por ejemplo, dice en el versículo 26, airaos pero no pequéis. Entonces, si soy un creyente que le da lugar fácilmente a la ira, ¿verdad? La ira está prohibida por el Señor, dice: airaos pero no pequéis. O sea, la ira debe y puede ser controlada, pero cuando la ira se sale de control y comienza uno a ofender y a insultar,
e inclusive quizás hasta agredir, bueno, ya estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. O sea, hay manera de mostrar el enojo, sí, sin pecar, pero si la ira me controla y de diversas maneras expreso mal esa ira, pues estoy entristeciendo al Espíritu de Dios. Dice también el versículo 28, el que hurtaba. Entonces, no robar, ¿verdad? Es también algo que entristece, robar entristece al Espíritu Santo de Dios. Más bien nos enseña ahora a compartir. Verso 29, ninguna palabra corrompida. Entonces, cuando hay palabras obscenas, cuando hay palabras que denigran a la gente, pues eso entristece al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo nos dirigimos con las demás personas? ¿Cómo trata usted a su esposo o a su esposa? ¿Cómo le habla? Ya no puede estarle hablando usted, o más bien no debiese de estarle hablando nunca, ¿verdad? Con majaderías, con insultos. Quizás usted así lo aprendió en su casa y cuando llegue y se casa, ahora quiere tratar igual a su esposo o a sus hijos. No, ¿verdad? Hay que cambiar ya el lenguaje, porque eso es lo que un mal lenguaje entristece al Espíritu Santo de Dios. Entonces ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, sino la que sea para edificación. Verso 31. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? Amarguras. ¿Sí? Eso lo pone triste. Si yo en mi corazón comienzo a tener un resentimiento, una amargura hacia alguien, eso lo entristece. Así es que qué importante es mantener tanto el corazón, los pensamientos, como nuestras emociones sanas, emociones bíblicas, ¿verdad? Y esto entristece al espíritu, el enojo, la ira, habíamos hablado de esto, versículo 31, gritería, maledicencia. Entonces, a veces está uno acostumbrado a gritar, no, aprenda a controlar el tono de su voz, ¿verdad? Porque los gritos no son parte de un buen testimonio y tampoco son evidencia del Espíritu Santo llenándonos. Así es que hay cosas que hay que cambiar, hay que reconocer y hay que pedirle perdón al Señor. ¿Por qué no hay gozo y paz, etcétera? Porque lo estamos entristeciendo al Espíritu con algunas en esta lista de pecados, ¿verdad? La maledicencia o toda malicia, pensamientos pues que no son correctos, motivaciones, situaciones insanas en nuestro interior, en nuestro pensamiento. Bueno, todo eso, esa lista entristece al Espíritu de Dios. Así es que no le demos oportunidad al diablo con estas cuestiones que entristecen al Señor. Así es que todo cuanto nos aleja de la semejanza a Cristo en conducta, palabra o disposición, entristece al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia. Así es que entristecerlo, ahora, no significa que lo vamos a perder, no significa que el Espíritu se va a retirar de nosotros, porque ya no selló. Amén. Entonces, Él ya nos selló, su presencia está para siempre, pero la pregunta es, ¿cómo está el Espíritu Santo? ¿Está gozoso en nosotros o está siendo entristecido por nuestros pecados que estamos cometiendo a sabiendas de que está mal la situación, ¿verdad? Así es que obviamente que cuando un creyente vive entristeciendo al Espíritu Santo, pues, ¿qué va a haber en su vida? Lo que dice el Salmo 32, por favor, que mientras guardamos o callamos nuestros pecados, mientras no los traemos al Señor, los confesamos y renunciamos a esos pecados, bueno, algo va a pasar en nuestra vida, obviamente. Salmo 32, pues lo que le pasó al rey David, que mientras no confesó y abandonó su pecado, él estaba experimentando algo que es muy obvio, ¿verdad? Salmo 32, versos del 3 al 5, y dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bueno, qué bendición cuando, como dijo David, Señor, hasta que te declaré mi pecado y dejé de encubrir mi iniquidad, ¿verdad? Entonces tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dos opciones: o estamos siendo ya perdonados o estamos callándonos y guardando en secreto situaciones que pensamos que nadie sabe, pero Dios lo sabe y el Espíritu Santo lo sabe. Así es que si queremos que haya el gozo del Espíritu y la paz del Espíritu y el poder del Espíritu en nuestra vida, pues tiene que haber limpieza y no estarlo entristeciendo. Y vemos ahora en el versículo
número 11 de ese salmo, Salmo 32:11, después de que el rey David confiesa su pecado, ¿verdad?, ante el Señor, se arrepiente, y Dios le da ese perdón y esa limpieza. Vea cómo concluye este salmo en el verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Esto no lo puede decir un creyente que anda una vida mundana, que anda una vida en la carne. Él nunca va a decir gócense en el Señor. Ese creyente mundano va a decir alégrense en el mundo. Pues qué triste, ¿verdad? Pero el creyente que es lleno del Espíritu va a decir cántele con júbilo al Señor en su corazón, porque ahora su corazón es recto, y va a buscar congregarse con la iglesia, ¿verdad?, porque ha entendido bien que es parte del cuerpo de Cristo, que al Señor no le agrada que se aísle de la congregación. ¿Está claro? Bueno, continuamos entonces. Otro asunto que puede estar afectando nuestra comunión y esa llenura del Espíritu Santo es apagar al Espíritu. Busque 1 Tesalonicenses 5:19. 1 Tesalonicenses 5:19 nos habla ahora de que al Espíritu Santo se le puede apagar. Anteriormente mencionamos, al Espíritu Santo se le puede entristecer, ¿verdad? Y se le entristece cuando hacemos lo que Él nos prohíbe. Se le entristece cuando hacemos lo que Él nos prohíbe, lo que ya vimos anteriormente, algunos ejemplos. Ahora, pero cuando se apaga al Espíritu Santo de Dios, se le apaga, dice aquí 1 Tesalonicenses 5, verso 19, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. Entonces, al Espíritu Santo se le apaga cuando dejamos de hacer lo que Él nos manda. Cuando dejamos de hacer lo bueno, se apaga al Espíritu Santo de Dios. Ahora, apagar al Espíritu Santo de Dios no significa que lo vamos a, poniendo esta metáfora o este ejemplo, ¿verdad?, como un fuego, Él es como un fuego, no significa que lo vamos a extinguir totalmente, porque siempre va a permanecer aquí, ya nos selló, su presencia es eterna, dice hasta el día de la redención, así es que no lo vamos o no lo podemos extinguir totalmente, pero apagarlo significa que sí podemos disminuir la intensidad de su llama, por decirlo así, de su poder en nuestras almas, en nuestro interior. Entonces, ¿por qué hay creyentes con tan poco poder y con tan poca evidencia de una transformación? Porque tienen al Espíritu Santo como el piloto que está encendido en la estufa, así de pequeñito, ¿verdad?, su manifestación. Entonces, claro que no se ve, no hay calor, no irradia luz, nada. Parece que no está casi el Espíritu Santo. Y lamentablemente así hay un buen número de creyentes que tienen al Espíritu Santo apagado. No lo han extinguido por la gracia de Dios, pero así está. Entonces, hay mucho de su temperamento carnal, de su sagacidad humana, de su facilidad de palabra, etcétera, ¿verdad? O de una mentalidad muy del mundo. Siempre anda buscando solamente las atracciones del mundo y no hace lo bueno, no cumple sus responsabilidades como cristiano. Entonces, de esa manera es como estar echando agua a ese fuego del Espíritu Santo. Ahora, aquí nos da en este contexto Pablo una lista de responsabilidades. Entonces, así como hay una lista de cosas prohibidas, las cuales vimos, así hay una lista de cosas que sí debo de hacer, una lista de responsabilidades, y aquí en el capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 12 dice el apóstol Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden y os amonestan en el Señor. Es decir, aquí hay una responsabilidad como cristiano, y es tener en alta estima a los líderes, a los pastores, que obviamente están, o se supone que estamos dando un buen testimonio y estamos enseñando la palabra de Dios. Bueno, hay que tenerles en alta estima en vez de estarles juzgando, criticando o murmurando. Eso apaga al Espíritu Santo, pero cuando oramos por nuestros pastores, por el liderazgo de la iglesia, por las cabezas de familia, estamos, mis hermanos, abonando en ese sentido a que el Espíritu de Dios resplandezca, ¿verdad?, y su calor y su presencia y su fuego espiritual se manifieste en nosotros. Bueno, dice también en el versículo 14, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Bueno, cuando cumplimos estas responsabilidades, todo eso, ¿verdad?, alegra al Espíritu de Dios y nos permite a nosotros irradiar más de su presencia. Entonces,
hay que estar también, por ejemplo, amonestando a los ociosos o alentando a los desanimados, sosteniendo a los débiles. Discúlpeme, pero usted no lo puede hacer por internet en un sentido más íntimo. Sí, podemos conectarnos en Zoom, etcétera, pero se necesita la comunión. Por eso es lo que le digo, el creyente lleno del Espíritu Santo buscará la comunión con la iglesia, porque el Espíritu de Dios le va a usar, o bien sea para corregir, para reprender cuando alguien está mal, o bien sea para alentar o sostener al débil, para animar al que está flaco en la fe, etcétera, o mostrando paciencia para con todos. Un creyente lleno del Espíritu Santo es paciente con los demás. Si usted es impaciente, usted está apagando al Espíritu de Dios. Así es que ahí está el asunto, ¿verdad? Para aquellos que tienen o tenemos a veces esa situación de impaciencia, pues hay que corregir estas cuestiones. Bueno, verso 16, estad siempre gozosos, orad sin cesar, verso 17. Entonces, si usted ora, eso contribuye a que el Espíritu de Dios manifieste en su vida, ¿verdad? Ese poder espiritual. Si usted no ora, está dejando de hacer lo bueno, pues usted va apagando esa preciosa presencia del Espíritu. Verso 18, dad gracias a Dios en todo. Entonces, pero si usted no ha entendido que Dios es soberano y usted no confía en Dios porque está enfrentando un problema, una dificultad, y usted duda, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo? No, de gracias a Dios, Él es soberano y confíe a Dios. Llega un problema, llega una necesidad, llega una situación difícil, una situación adversa, lo primero que tiene que hacer el Señor, aquí está este asunto, ¿verdad? Y rendirle al Señor y confiar en el Señor y deposite esa carga en Cristo y dígale, Señor, ahora usa mi vida, ¿verdad? Si hay algo que yo tengo que hacer, guíame, dame sabiduría, etcétera. Entonces, verso 19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Bueno, ahorita estamos estudiando los domingos las profecías del Señor y qué bendición que Dios nos ponga al tanto precisamente para que estemos preparados. Cristo viene pronto, no menosprecie las profecías, no se burle, no diga como algunos están diciendo, ya se tardó Cristo y se me hace que no viene. Cuidado, ¿verdad? No menosprecie las profecías porque Jesús lo dijo en varias ocasiones, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tenemos esta lista. Cuando obedecemos esta lista de responsabilidades, estamos avivando el fuego del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahora, otra cuestión que puede apagar al Espíritu, disminuir su manifestación en nuestra vida, puede ser dos cosas: la rebeldía, ¿verdad? Rebeldía en donde uno dice, esto el Espíritu Santo me lo está indicando, me lo está mostrando en su palabra o en mi corazón, pero no lo voy a hacer. Por ejemplo, Dios dice, perdona, o Dios nos dice, da, está siendo usted un fiel diezmador o un fiel ofrendador, y usted dice, no, ¿por qué voy a dar? Si yo me lo gané con el sudor de mi frente, si esto es mío, etcétera. ¿Está usted de rebelde? Bueno, entonces eso apaga el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces Dios no le ha bendecido a usted con una bendición material extra y usted sabía que tenía que apartar ahí su primicia para Dios, pero usted no lo hizo? Usted le robó al Señor, usted entristeció al Espíritu Santo. Bueno, otro problema se llama apatía, la apatía o la indiferencia, ¿verdad? Y es el decir, pues no me interesa hacer la voluntad de Dios, no quiere usted testificar de Cristo. Bueno, qué triste, porque por ejemplo vimos el domingo en el mensaje el tema del infierno, y qué asunto tan delicado y tan terrible. Y mis hermanos, Dios nos tiene aquí con vida precisamente para eso, para anunciarle a la gente el Evangelio a fin de que no vayan al infierno y a fin de que se arrepientan y rindan sus vidas a Cristo. Pero qué triste es cuando nosotros no nos interesa y a veces hasta ni queremos que exista el infierno, ¿no? Vimos en la Biblia todos estos textos de la Escritura que nos hablan de lo terrible que es el infierno. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo nos va a guiar precisamente para compartir su palabra, para leer la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos, contestar al Espíritu, entristecerlo, es hacer lo que nos prohíbe. Y apagarlo es dejar de hacer lo bueno, lo que Él nos manda. Bueno, dos asuntos más. Entonces, número uno, ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, debo de limpiar mi vida a través de la confesión y del arrepentimiento. Por medio de la sangre de Cristo, Dios nos perdona y nos da esa limpieza, ¿ok? Número dos, debemos de ponernos a disposición entera de Dios. Una disposición completa.
rendirle todo al Espíritu del Señor, entregarnos totalmente de acuerdo a su voluntad. Por eso dice en Romanos 12:1 que os ruego, Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntale toda tu vida. Ahora, ¿eso qué significa? Rendirle cada área de nuestra vida al Señor. Hermanos, a veces hay áreas que no le queremos rendir a Cristo, esa es la verdad. Le rendimos algunas, ¿verdad? Algunas que o nos conviene o lo que sea, pero quizás puede haber una o dos áreas, y esas áreas no rendidas a Cristo están evitando que el Espíritu Santo se manifieste como Él quiere en nuestra vida. Entonces, el ponernos a entera disposición de Dios es renunciar a nuestros propios caminos, es someternos a su voluntad, someternos al señorío de Cristo. Eso es, segundo lugar, es ponernos a entera disposición de Dios. En otras palabras, someternos al señorío de Cristo. Él es el Señor, Él gobierna, es darle el primer lugar a Cristo en todas las cosas. Ahora, sí, no somos perfectos, pero cuando llegamos a caer, confesamos, nos arrepentimos, y Señor, y aquí está una vez más mi vida, ¿verdad? Úsala, por favor, y una vez más renuevo esa entrega a ti. Así es, mis hermanos, ¿verdad? Es un reto, porque de eso se trata. Es permitir que el Espíritu controle y guíe nuestras vidas a través de la palabra del Señor. ¿Quién gobierna en su vida? ¿Cristo o usted? ¿O el yo? No hay más, ¿verdad? Y número 3, una vez que usted se pone a cuentas con el Señor y le dice como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, se rinde a Cristo. Mis hermanos, el tercer punto es actuar por fe. Señor, yo ya he cumplido, ahora yo sé que tú vas a cumplir, y actuar en base ya con esa confianza que el Espíritu Santo nos está controlando, nos está dirigiendo, y darlo por hecho. Romanos 6:11 es lo que dice aquí el apóstol Pablo, Romanos 6:11, así que también vosotros consideraos, o sea, considéralo, dalo por hecho. ¿Qué tengo que considerar o dar por hecho? Que estoy muerto al pecado para que no me domine, pero estoy vivo para Dios, o sea, vivo para el Señor. Él me ha dado esa vida eterna, esa vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, en tercer lugar, debemos actuar por fe en lo que Dios ha prometido. Es decir, que si yo estoy de cuentas con el Señor, rindo mi vida, su Espíritu Santo vuelve a tomar el control de todo mi ser. Y mis hermanos, esto es todos los días, durante el transcurso de cada día. Así es. Y si en algún momento dado fallamos, dejamos de hacer la voluntad de Dios, bueno, pues la limpieza, confesión, arrepentimiento, sometemos nuestra voluntad a Cristo, a su señorío, y por fe volvemos a caminar en el Espíritu. Así es. Y ojalá que usted y yo, mis hermanos, pues comencemos a vivir de esta manera, no hay de otra. O vivimos llenos del Espíritu Santo o caminamos en la carne. No hay más. Y ojalá que usted y yo ya no estemos desperdiciando el tiempo viviendo para el mundo, viviendo para la carne, con las prioridades incorrectas, desperdiciando una vida cuando ya Cristo dio su vida por nosotros. Así es que, mis hermanos, Dios les bendiga. El próximo miércoles continuaremos con esta serie de estudios del Espíritu Santo, y a las 8 de la noche comparte estos mensajes y nos vemos, Dios mediante, el domingo, culto presencial a las 12 del día en el Renuevo, todo el culto. Para los hermanos o personas o amigos que se quieran conectar solamente vía Facebook, solamente a las 12:30 se transmite el mensaje, la palabra de Dios. Así es que ahí está la invitación, y que Dios nos bendiga y que su Espíritu Santo nos enseñe a hacer su voluntad y a compartir de Cristo. Y nos despedimos con una oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Santo Espíritu, gracias por tu presencia. Perdónanos cuando te hemos entristecido o te hemos apagado, Señor, y pretendemos vivir, pues a veces una vida hipócrita o una vida débil, pero que simple y sencillamente no es tu plan. Tú aquí nos has dejado muy en claro que necesitamos una vida limpia a través de la confesión, del arrepentimiento y de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Una vida rendida a ti, porque tú nos das el poder, la gracia y la capacidad, tanto espíritu, para vivir haciendo la voluntad del Padre, y también el saber, Señor, que por fe actuamos, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que es tu preciosa y poderosa presencia. Señor Jesucristo, toma nuestras vidas y úsalas para tu gloria. Amén, Padre. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo.